Muchas gracias, Hay sí, unos también. ratitos que te sientas bien, ahí avánzale. Lo que puedas hacer y envíamelo, por favor. Gracias, profesor, sí. Muchas gracias por su comprensión. No, no te preocupes, Ana, cuídate. Igualmente, Échale ganas, bye, ojalá todo bien. gracias. Qué difícil situación de su compañera. Los demás, ¿cómo están? Esperemos que Bien, recupere profe, pronto. esperando la vacuna. Esperando, la verdad. Síganse cuidando porque, aunque están jóvenes, pues también les da y seguro la libran. Pero pues, qué necesidad de pasar por todo eso, la sintomatología. Cuídense, cuídense mucho, por favor. Muy bien, entonces, ya revisé a todos los que enviaron sus evidencias de sus exámenes. Me preocupaba porque hoy es la última fecha de entrega, me puse a hacer eso. Y pues todos, hasta el momento, todos los que no han entregado bien, no olviden entregar aparte de sus certificados, sus exámenes, o aparte de sus exámenes, sus certificados. Necesito las 4 evidencias de las que pasaron sus exámenes, ahí que se vea que los pasaron con su nombre, y de sus 2 certificados que les emite Cisco. También vi que ya uno de ustedes o dos ya me enviaron su organizador gráfico. El segundo, entonces pues ya le cambiamos, le pusimos la fecha y tienen hasta el 18, que es martes, para entregarlo. Para el miércoles 19 nos vemos para subir sus resultados de su examen. Y el examen quedamos también que es el martes, ¿no? 18 de mayo. Sí, ya la próxima clase ya es para hacer el examen. Y ya terminamos el segundo parcial. Y el tercer parcial es sobre la capa física. Ya vimos mucho sobre eso. Y la unidad 4 es la capa de enlace de datos. Ahí es importante que veamos Ethernet, que es la tecnología de red dominante a nivel de capa de enlace de datos y de capa física, que sería la capa de acceso a la red de TCP/IP. Entonces, ¿cómo les va a los demás? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Qué bueno, Paola. Me parece que Sí, profe, todo bien. su compañera trabajaba, ¿verdad? Nos había comentado que tenía que salir al trabajo y pues por ahí le debe haber pasado lo de haber agarrado el virus. Pues sí. Si es que en un espacio cerrado, ya sea en el transporte o en una oficina, pues ahí si alguien tiene y es asintomático, pues es difícil. Ujú. Sí. Sí. Como en los memes, ¿no? Que sacaron todos sus aerosoles y la bañaron a la señora. Sí, no, pues ya dejó ahí todos sus virus, sus bacterias. Aunque no sea COVID, pero pues ya todo lo que traía y ahí se los fue a dejar. No pasó de ahí. Pues sí, afortunadamente. Qué bueno que no pasó de ahí. Muy bien.
Bueno, pues ¿cómo van con su organizador gráfico? Bien. Ah, qué bueno, dime. Sí, y aparte, recuerden que les dije que la última parte de los protocolos o las arquitecturas, desde SMA, IPX, la de Nobel, la de Microsoft y la de Mac, lo único que me debe poner es lo que les puse ahí de manera general. Que les puse, a ver, vamos a ver cómo les coloqué aquí. Y ya, y es la mitad de los apuntes de este segundo organizador gráfico es sobre esos protocolos que ya prácticamente están en desuso. Pero bueno, los marca el programa, se los coloqué ahí y nada más para que vieran y tuvieran un panorama amplio del porqué de la historia de esto de las redes de computadoras o de las tecnologías o arquitecturas de red. Les puse ese último punto, hasta vale mucho menos que los demás, tienen valor, ahí ya hice su, para que la chequen, su instrumento de evaluación y son desde el punto 9 hasta el punto 10. Agrupé la 9 y 10 y creo que entre las dos vale un punto o medio punto y el 11 y la 12, que es SNA y Nobel y NetView y Apple Talk. Y en estas últimas solo les pido un poco de historia, más que nada de historia, el año en que se surgió la arquitectura o quiénes la crearon la arquitectura, sus características de manera general y su comparación con el modelo OSI, en qué capas opera del modelo OSI o cómo agrupa sus capas respecto al modelo OSI. En todas les puse una imagen y los protocolos. Háganme esa figura y con eso ya me están poniendo en qué capas opera el nivel OSI, del nivel OSI, y ya están colocando ahí dentro de la figura los protocolos que utiliza esta arquitectura. Y sí, o sea, en eso no abarquen mucho tiempo, pero sí colóquenlo porque sí les di un cierto puntaje. Ahora aquí tengo la lista de cotejo, qué puntaje les puse, pero no la puedo abrir. Pero la rúbrica sí. Medio punto. O sea, entre las cuatro es un punto de todo su organizador gráfico. Entonces, pues ahí nada más hagan el dibujito, quiénes fueron los creadores, qué empresa, si es IBM o Microsoft, en qué año surgió, y ahí, de manera breve, y un poco sus características. Ahí nada más, cuál es su función o principalmente dónde se usa. Y ya el dibujito de su arquitectura, no me pongan cada uno de los protocolos como operar, no, nada más menciónenlos. Ahí, en las últimas 4 arquitecturas que ya no están en operación porque, bueno, ganó TCP/IP, ganó la batalla, por ser abierta, por todo eso que ya han ustedes analizado. Y ahí, en la de TCP/IP, ahí sí quiero que me describan mayor detalle, tanto el protocolo de RP de la capa de acceso de red, aunque, bueno, pues también trabaja en el nivel de IP, porque hace precisamente la traslación de una dirección IP con la dirección física, pues también opera en esa capa, pero muchos lo ubican en la capa de acceso de red. La capa de red, mayor importancia al paquete IP, aunque no vemos direccionamiento, pero bueno, ahí vean en su estructura o pónganmelo en su anexo gráfico como el formato del paquete IP. Dentro de lo más importante, o lo importante es que lleva los campos donde van las direcciones IP destino y IP origen. Y de la capa de transporte, pues también los protocolos TCP y UDP, que son los importantes o los que operan. Uno es orientado a conexión, que es el de TCP, sí, que primero establece la conexión, por eso es un protocolo confiable y seguro, pero hay aplicaciones que no necesitan eso y necesitan un protocolo más rápido y para eso se utiliza el protocolo UDP. Y en la capa de aplicación, pues ya tampoco no me metí mucho a cómo están
la estructura del paquete de cada una de las aplicaciones, pero pues así de manera general, que cuando les digan que es Telnet, SSH, TFTP, que conozcan y sepan lo que significan. Entonces ahí sí les pedí características y cómo funciona en la capa de aplicación. Y bueno, ya que son los RFCs y los estándares. Entonces no es tanto, Paola, sí es mucha información, quiero que tengan unos apuntes bien completos, esa es la idea, para que, pues si se van a ETS, que esperemos que no, que se apliquen, hagan sus prácticas que faltan, estudien bien para su examen, de todas maneras, tengan los apuntes, tengan completo todo lo que se debe de ver o marca el programa. Uh-huh. Uh-huh. Sí, lo tienes que descargar para que lo puedas abrir. Primero descárgalo y luego ya. Ah, sí, sí, está completo los apuntes. Son todos los apuntes del segundo parcial. ¿Mandé? No, 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 no. No, esos ya estaban bien, ya no le modifique nada. Es para que ocuparan el mismo archivo para estudiar. Y bueno, tuvieran. Así le hice en el primer parcial igual. Todos los junté en un mismo documento. Ya tienen dos documentos, que es primer parcial, segundo. El tercero igual. Ese sí lo voy a dividir en dos porque son unidades diferentes. La unidad 3 y la unidad 4. Y el primer organizador de este tercer parcial, que ya vamos a comenzar, va a ser sobre la unidad 3 y el segundo todo completo sobre la unidad 4. Pero ya no van a ser tan largos porque ya mucho ya lo vimos en esto. Me interesa que tengan una aproximación a direccionamiento y enrutamiento utilizando el Packet Tracer, que hagamos unas prácticas de eso. Para que ya cuando lleguen a sus siguientes cursos de redes, ya lleguen bien, mejor preparados. ¿Alguna duda? Los que ya empezaron a hacer su organizado gráfico, o del primero inclusive, ya es nuestra última clase para resolver dudas y ya haríamos el examen el siguiente martes. Todavía no lo hago. Todavía no hago el examen. Sí, de los más importantes, sí. UDP, TCP, IP, ARP, los de TCP, IP, sí. Ya los otros no. De las tecnologías que no están en funcionamiento. Sí, Paula, porque te los vas a encontrar más adelante en tus materias o ya en el trabajo. Debes de tener bien claro cómo se llama, porque el mismo nombre te da idea de cuál es su funcionamiento. Sí, en esos de los que te mencioné, sí. ICMP también es un protocolo de control de mensajes de Internet. Ya lo vimos en una práctica de Packet Tracer, ese sí. IGMP igual, es de grupos para multidifusión. Mi tesis de maestría fue crear un enrutador de multidifusión hace años, imagínense, sobre Linux. Y utilicé mucho este protocolo, el IGMP. La verdad, ahorita que estaba haciéndole sus apuntes, sentí nostalgia.
de mis años de estudiante. Pero sí, por ejemplo, les pude haber hecho cómo hace la resolución de nombres, en fin, más información, pero pues no nos da tiempo y eso espero que lo vean en redes avanzadas. Les dije que me pidieron que si les podía apoyar con redes avanzadas. Ya les comenté, pues lo estoy dudando, a lo mejor no, porque si tengo que ir, dicen que ya tiene que ser presencial. Vamos bien. Pero según yo va a Sí. ser híbrido, profe. Entonces, si me animo, si quieren que les dé redes avanzadas, Si gusta. De todas maneras, yo me voy a control. y ahí ya no la llevan. Creo que no. Creo que sí, creo que redes avanzadas es obligatorio para todos. Las que no es ya fibra óptica y esas ya más de comunicaciones más específicas. Bueno, pues a ver si nos volvemos a ver. Pero entonces ya no me metí mucho en eso, pero pues sí, cuando menos que conociera el protocolo y lo que hace, cómo se llama. Sí, sí, Paula, sí te los debes de, al menos de saber diferenciar entre unos y otros. Supongo que ya debes de tener mucho conocimiento o al menos contacto, pero sí, sí sabe diferenciar. Vamos que ahí les puse 3 veces DNS, quién sabe por qué. Vamos a editar esto. Sí, también los protocolos de aplicación. HTTP, pues ya lo manejas mucho. TFTP es un FTP menos seguro. 1, 2, 3 que les puse. Y hay mucho más, pero bueno, les puse los más, los más utilizados. Por ejemplo, HTTP ya es HTTPS el que se utiliza, ya difícilmente alguien usa HTTP. Pero bueno, se los puse de manera general HTTP y HTTPS, pues es un protocolo HTTP, pero con más seguridad. ¿Por qué repetir tantas veces DNS? DNS es un sistema de nombres de dominio. O un servidor de nombres de dominio. También puede utilizar los. Entonces, sí está pesado el archivo. ¿Y eso qué es un PDF? Está bien, sí, pues sí. Sí, para que te sirva para estudiar. Uh-huh. Sí, si bien mis preguntas son generales, como las del primer parcial, ¿se acuerdan? Pero sí deberían de conocer bien los temas, o sea, sí deben de leerlos, sí deben de repasarlos. Hacen su organizado gráfico y le dan otras 2 leídas. Con eso ya seguro les va bien. Por ejemplo, ¿qué dirección pone, se pone en una trama ARP? ¿Qué dirección pone el origen? Para que todos los equipos de la red local reciban ese paquete. ¿Qué dirección? Física, no dirección lógica.
Esa es una pregunta de examen. Recuerden que un paquete va a recibir los datos siempre y cuando vayan hacia él. Bueno, un equipo va a recibir los paquetes de datos siempre y cuando vayan hacia él. ¿Cómo sabe que van hacia él? Pues viendo el paquete, lo abren. Lo primero que ven es su dirección física. Con eso él sabe cuál es su dirección física, el destino, y con eso ya ven si reciben el paquete y ya lo empiezan a trabajar y va subiendo por las diferentes capas hasta llegar a la capa de aplicación o hasta el usuario. Pero de entrada, el paquete debe de recibir la trama, debe de revisar la trama y debe de revisar la dirección física que es para él. Pero cuando un equipo se quiere comunicar con todos los equipos de la red, para eso utiliza precisamente el protocolo ISMP, y el protocolo ISMP se apoya del protocolo ARP. No puedes ponerle ahí en la trama todas las direcciones físicas de todos los dispositivos. ¿Qué le pone en el espacio donde debe poner la dirección destino? ¿Qué dirección pone para que todos los equipos sepan que deben de atender esa trama? Exactamente, Paula. Para que todo un equipo atiende todos los paquetes cuya dirección física es la suya o tiene la dirección de broadcast. ¿Y cuál es la dirección de broadcast física, Paula? Sí, siempre como para direcciones MAC, bueno, perdón, siempre la dirección para broadcast, tanto para direcciones lógicas como para direcciones físicas, es la última dirección posible. Si estamos hablando de direccionamiento físico, que es en formato hexadecimal, ¿cuál sería la dirección física de broadcast? Un número hexadecimal, ¿de dónde a dónde va? De 0 a FF. De 0 a F, es un número hexadecimal. F sería el último valor, que sería 16, ¿no? Bueno, 15, porque si es de 0 a F. ¿Sí? Entonces es todos F, los 12 números en formato hexadecimal, todos F. Esa es la dirección de broadcast. La dirección física de broadcast. Eso es lo que debe de poner un origen cuando quiere que su trama sea vista o su información sea vista por todos los dispositivos de una red. Y el protocolo ARP lo utiliza, ¿sí? Le llega el mensaje de IP, le dice, ve el paquete IP, revisa que él es el origen, que es su dirección origen, y revisa cuál es su dirección destino IP. Pero acuérdense que el protocolo o la capa de acceso a la red no trabaja con direccionamiento IP, entonces para comunicarse no conoce las direcciones IP de los otros dispositivos, entonces necesita saber quién tiene esa dirección IP para ponerla dentro de ese paquete, poner la dirección física y enviarla directamente o enviarla a la dirección física del destino. Pero no sabe, entonces recibe el paquete y envía un mensaje a RP para ver cuál es la dirección física que debe de poner en ese paquete para que ahora sí vaya completo y pueda ser direccionada su información. Y entonces, como no la conoce, envía un mensaje a RP en donde pregunta,
quién de todos ustedes que están en esta red tiene esta dirección física y pone como dirección destino FFF para que todos la reciban y entonces el que tenga la dirección, el que tenga esa dirección IP, conteste con su dirección RP, pero es su dirección física y ya pueda completar el paquete, lo que les falta, y ya la pueda mandar ahora sí los datos que el usuario o las capas superiores quieren enviar y puedan llegar hacia su destino. A ver, pongan díganme su dirección IP de ustedes y su máscara de subred. Cualquiera. Ya saben cómo obtenerla de su equipo. Díganme necesito que me digan su dirección IP y su máscara de subred. Cualquiera. A ver tú, David, Arturo. ¿No? Sí, profe. Sí, pues, espérame. A ver. Dime, Arturo. Yo ya tengo la mía, profe. ¿Se la digo? A ver, Rodolfo, sí. Sí, la dirección IP es 192.168.0.8 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Ok. Para empezar, su compañero tiene una dirección privada, ¿sí? Su dirección no puede ser vista desde afuera, desde el internet. Esto está bien porque les da seguridad. Y ya si quieres montar un servidor que lo vean desde afuera de la red, no importa que tengas direccionamiento privado, hay la aplicación, es la que se encarga de hacer llegar hacia ti los datos o la información, aunque tenga direccionamiento privado. Porque todas las IPs que empiecen con 192 y 168 son direcciones privadas. Ok. 192, 168, 0. ¿Sí? Sí. Punto 8. Ok. Sí, punto 8. Tu dirección IP ya la tienes bien clara, ¿sí? Quedamos que las direcciones IP se componen de 4 octetos, ¿sí? Binarios. Es decir, ¿cuántos bits componen una dirección IP? Esa también es pregunta de examen. Ya les di 2 preguntas que van a venir en el examen. Si son 4 octetos, o 4 números de 8 bits, ¿cuántos 32. bits componen una dirección IP? 32 bits, ¿no? Divididos en 4 partes de 8 bits. ¿Sí o no? Habíamos quedado que la máscara de subred nos permite identificar a los dispositivos que se encuentran en nuestra red. Esa es su función principal. Y para identificar qué bits pertenecen a la porción de red y cuáles a la porción de host, ¿sí? Se utiliza también la máscara de subred.
y para identificar la dirección de la parte de la dirección IP que corresponde a la dirección a la red, se pone en todos unos. Por eso su máscara de red es 255, 255, 255. Si usamos cualquier división de 8 bits y ponemos todos unos, 8 bits en todos unos nos da el valor de 256. ¿De acuerdo? Es el valor decimal de 255, perdón. ¿De acuerdo? Por eso es que es 255, 255, 255, 0. Es decir, los tres primeros octetos de su dirección de su compañero pertenecen a la red. ¿Cierto o no? Y deja el último octeto para los hosts. Es decir, ¿cuántos dispositivos pueden estar conectados en la red de su compañero, en su red local, en su casa? Con este direccionamiento, con esta máscara de subred. ¿Quién me lo dice? Vamos, jóvenes, está fácil. La pregunta. Pues son 254, ¿no? ¿O los 55? Sí, a ver. ¿Quién le ayuda a su compañero? ¿254, 255 o 256? No, sí, 255. 255, ¿por qué? Pues porque uno es la puerta de enlace, ¿no? Como el principal, digamos. Ah, bueno, pero la puerta de enlace también es un dispositivo que está conectado a tu red local. También cuenta. ¿Cuál es tu puerta de enlace, Rodolfo Monroy? Seguramente la 192.168.0254 o 192.168.01. ¿Cuál es? 01. Ok, ahí está. David, tu respuesta. Tu puerta de enlace es la 01. También la puede utilizar para un dispositivo. En este caso se usó para la puerta de enlace, pero es un dispositivo que se encuentra, un host que se encuentra dentro de su área local. Entonces, ¿cuántos dispositivos pueden tener dirección IP o pueden ser conectados mediante el protocolo IP dentro de su red con este direccionamiento? Hay tres opciones: 254, 255 o 256. ¿Quién da más? Mario, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? A mí me entrecortó lo último que dije. Su compañero tiene una dirección IP 192.168.0.8, ¿sí? Una máscara de enlace 255, 255, 255. Entonces, ya quedamos que le quedan solo el último octeto para la parte de host. Y los tres primeros, el 192.168.0, es de la parte de red o de subred. Ya vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Pero él está conectado a la red 192.168.0.0 y es el dispositivo con la IP 8, o sea, es la máquina 8 en el direccionamiento IP. Entonces vamos a utilizar el último octeto
o solo nos quedan los últimos 8 bits de nuestra dirección IP, de nuestros 32 bits, para identificar a cada uno de los dispositivos que se encuentran conectados en esa red. Si se pone a ver, seguramente su celular tiene otra IP y cualquier otro dispositivo, su televisión tiene otra IP que están dentro del 0. A lo mejor su celular tiene el 09, el celular de su mamá tiene el 010 y así. La televisión tiene el 011, así. Pero ¿cuántos dispositivos puede conectar en esa red? Si tenemos 8 bits. Bueno, se supone que los 8 bits que tienes da un total de 255, pero si no... No, nos da un total de 256. Ah, bueno, con Desde el 0, ahí ¿verdad? está, desde ahí cero al- del 0 al 255, sí. Pero el primero y el último son para componentes como el router, ¿no? Algo así. No, ya vimos que no, porque su enrutador o su puerta de enlace es la 01. Ok. Y esa también se configura. Ustedes le pueden poner el número que quieran, ¿eh? Generalmente se utiliza o la primera dirección posible o la última dirección posible. Y ya vieron que la primera lo que utilizaron fue la 1, entonces es la primera posible. Si no podemos utilizar el 0, ya no podemos tener 256 equipos conectados a nuestra red. ¿Por qué no podemos utilizar el 0? ¿Es para equipos que no conocen su dirección o algo así? Porque la 0 sirve para identificar a la red a la que están conectadas. Si viene la 192.168.0, una dirección IP no puede tener nada más 24 bits. Necesitamos los otros 8 bits. Entonces, la 192.168.0.0 sirve para identificar a la red a la que se encuentran conectados todos los dispositivos. Ok, sería la IP de mi propia red Sería para que los dispositivos identifiquen que esa es su red. Entonces ya el 1 ya es un hot. Bueno, El 1 sí, ya es un dispositivo, un host que puede ser conectado a nuestra red. El 1 sí, por eso es que este proveedor de servicios, este ISP que tiene contratado a su compañero, le configuró esta IP a su puerta de enlace. Sí, en realidad es su cable módem, ¿no? No sé cuál sea su tecnología que utilice, pero generalmente es un cable módem. Bueno, esta sería la primera. Entonces ya vimos que una no podemos utilizar. Ahora la pregunta, ¿cuál es la máxima cantidad de dispositivos que podemos conectar? ¿255 o 254? Ya les reduje la posibilidad. Ya vimos que 254. 254, Rodolfo. Muy bien. ¿Por qué? La 255 creo que tampoco se puede utilizar. Tampoco se puede poner de multicast ¿por o qué? algo así. ¿Mande? Tiene que ver con el multicast. Sería la dirección de la subred. Tiene que ver con lo mismo que acabamos de decir del direccionamiento de físico. Si necesitamos una dirección física que puedan ser leídas por todos los dispositivos de la red, que en este caso es todos unos en la parte, en el direccionamiento físico de hexadecimal, que todos unos es F es en todos, que es la última dirección posible. También necesitamos una dirección de broadcast para nuestras subredes locales. Y es todos unos en la parte de host. Y en la parte de host, que es el último octeto, sería 192.168.0 y puros unos en binario, que ya pasado a decimal es la 255. Entonces, la dirección de broadcast de su red, de su compañero, es 192.168.0.255. Y esa dirección es muy útil y se utiliza muchísimo porque sirve precisamente para enviar mensajes de control. Utiliza mucho el protocolo ICMP para estarse comunicando con todos los dispositivos y enviarles mensajes de control dentro de la red. Saber qué dispositivos están arriba, se están comunicando, qué dispositivos no están arriba.
Y recuerden que PIN es una aplicación que trabaja sobre el protocolo ICMP. Ya lo trabajamos mucho el PIN y utiliza ese protocolo y necesitamos trabajar también direcciones de broadcast, tener un mecanismo para que nos podamos comunicar con todos los dispositivos de nuestra red. A nivel físico, pues utilizamos puras Fs en el direccionamiento y a nivel lógico utilizamos la última dirección, pues ahí no es todos unos porque en el direccionamiento físico no hay segmentación. Bueno, sí, por los fabricantes ya saben que los primeros 6 dígitos por ahí se los coloqué. Hexadecimales pertenecen al fabricante y los últimos 6 ya pertenecen a cada uno de los dispositivos. Pero pues no hay un mecanismo así que permita crear, jerarquizar niveles, pero en el direccionamiento IP sí podemos hacer eso, y entonces es la última dirección posible dentro de la red, ¿sí? Es decir, no es 255, 255, 255 en todos los dígitos, no, porque ya se hizo una división ahí, se hizo una segmentación, y ya vimos, y eso nos, lo que nos permite ver que nuestra red tiene una segmentación, es la máscara de subred. Ahí nos dice que con esa máscara nos dice que los primeros 3, octetos, o los primeros 24 bits corresponden a la red, y ya nada más quedan los últimos 8 bits para poner direccionamiento físico a cada uno de los dispositivos de su compañero. Bueno, cada uno de los dispositivos de su red local. Pero se necesitaba un mecanismo también para identificar, o una dirección que todos la puedan atender, para mensajes precisamente de control. Y para eso es la última dirección posible, que en este caso es la 192.168.0.255. Muy bien. Espero que no, sí, pues sí, vamos a hacer unas prácticas de esto. Entonces, pues pónganse por favor a revisar, pongan atención no solo a los nombres, Paola, sino también a los paquetes, ¿sí? Revísenlos bien, cómo se componen los paquetes, vean que cada uno tiene un sentido de los campos. Ahí cuando los vayan visualizando, los vayan dibujando, porque les pedí la estructura de cada uno de los campos. Revisen así a grandes rasgos qué significa cada uno de los campos. Traten de entender cuál es su significado. Me interesa solamente que les quede claro el de ARP, IP, UDP y TCP. 4 protocolos importantes, que sobre esos es la base de las comunicaciones en red. Básicamente, todo opera sobre esos 4 protocolos importantes. Por eso sí los deben de conocer. Son ingenieros en comunicaciones y electrónicas. Y las bases de las comunicaciones actualmente en la red está basada en esos 4 protocolos, ¿sí? Ya la tecnología, si es inalámbrica, si es física, si es alámbrica, ya el medio, bueno, también ya más o menos conocen los medios que existen, pero todo se basa en esos 4 protocolos. Y ya la aplicación, bueno, ya se monta sobre esos protocolos para poder comunicarse, o para poder enviar su comunicación, y ya que sus datos tengan control de flujo, control de errores, en fin. Todo lo que se necesita para garantizar que nuestra información, nuestros datos viajen correctamente por la red, por los dispositivos de red y lleguen a su destino. Se apoyan todas las aplicaciones en esos 4 protocolos. Son importantísimos. Entonces, sí necesitan conocerlo, jóvenes, que existen, su funcionamiento y cómo es que trabajan. ¿Y cómo es que trabajan? Pues viendo el paquete, cómo se compone y qué es el significado de cada uno de los campos. ¿Dudas?
porque nuestro temario o nuestra unidad de aprendizaje se llama redes básicas. Y esos son los 4 protocolos básicos que intervienen en una comunicación. Entonces, sí, Paola y todos los demás jóvenes, necesito que sí tengan bien claros esos 4 protocolos, cómo operan. Ahora sí, ¿dudas? ¿No? Entonces denle una revisadita a sus apuntes, pónganse a hacer sus exámenes y ya les dije más o menos cómo van a venir las preguntas y lo que tienen que estudiar con mayor detalle. Les voy a hacer unas preguntas de sus exámenes, ya les dije. Entonces, pues, si no quieren sus puntos extras, de todas maneras, les va a fallar ahí a la hora de hacer sus exámenes. ¿Qué capas del modelo OSI realizan encapsulado? No. Según yo son las 3 últimas, o las 3 primeras. Pero ¿por qué? Lo que importa no es cuáles, sino que entiendan el concepto de encapsulamiento. ¿Sí? Ya dijimos que una capa recibe los datos de la capa superior, lo que la capa superior quiere enviar. Por ejemplo, la capa de aplicación, ¿quieres enviar un video? ¿Sí? Tu aplicación. La capa de presentación, bueno, aunque en la vida real, pues ya los protocolos de video ya tienen incluidas las funciones de la capa de aplicación, de sesión y de presentación, ¿sí? En la vida real, el intercambio de información trabaja sobre el protocolo TCP/IP. Pero bueno, vámonos a la parte de TCP/IP, ¿no? La capa de transporte recibe los datos de la capa de aplicación, el video que se quiere transmitir, y a esos datos les pone todas sus funciones de control de flujo, control de errores, agarra los datos, pone su información importante para esa capa, TCP, UDP, depende del protocolo que se utilice, y los encapsula. En este caso, la trama encapsulada o los datos encapsulados en la capa de aplicación se llama segmento. A esas otras preguntas de examen. ¿Cómo se llama el encapsulado en cada una de las capas? En la capa 4 se llama segmento si usa el protocolo TCP y se llama datagrama si usa el protocolo UDP. Recibe los datos, la información, él no sabe de qué se tratan esos datos, ni los conoce, ni le interesa conocerlos, solo transportarlos, pero para transportarlos de manera segura, eficiente, necesita colocarle sus datos, los encapsula y los pasa a la capa de red. IP recibe esos datos, le pone su información importante, que es el direccionamiento, los encapsula y la pasa a la siguiente capa, que es la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red le pone sus datos, su dirección física y aparte usa la tecnología por donde se quiere enviar, ya sea Ethernet, que es lo más común. Bueno, utiliza toda la información que necesita Ethernet para poder enviar ese paquete y lo pasa a la capa física. Pero la capa física poco encapsula. La capa física ya no encapsula. La capa física manda bits, ¿sí? Señales de voltaje, de luz, dependiendo de lo que envíe. Entonces, la respuesta sería
6 capas, Paula, porque la capa física ya no encapsula. La capa física manda bits. Los medios de transmisión viajan los datos por medio de pulsos de luz o por medio de pulsos eléctricos. ¿Sí? Entonces, no podemos decir las primeras 3, no, primero entiendan el concepto y entonces ya podemos dar una respuesta más, más correcta. ¿Sí quedó claro esto último que comenté? Muy bien, pues pónganse listos, jóvenes, pónganse a estudiar, revisen estos puntos importantes. Lo mismo siempre les digo, yo esperaba que ya en esta clase tuvieran algunas dudas. Tú, Paola, sí traes varias dudas, se ve que te has estado haciendo organizado gráfico, que te pones a analizar lo que escribes y pero ya no vamos a tener tiempo, ya el martes es su examen. Si tienen una duda así muy puntual, háganmela saber, por favor, ahí en el comentario privado del organizador gráfico que están haciendo, ¿sí? Para que no lleguen con esa duda a su examen. ¿De acuerdo? Ok. A ver, así rápidamente. ¿Otra pregunta les hago? A ver, bueno, les iba a preguntar ¿para qué sirve el protocolo IGMP? ¿Para qué se utiliza el protocolo IGMP o quién lo utiliza? ¿Qué aplicaciones lo utilizan? Bueno, la primera, ¿en qué capa opera el protocolo IGMP? ¿En la capa de red o de internet? Muy bien, que es la capa 3 del modelo OSI. ¿De acuerdo? Ahí opera IGMP. Sí. ¿Qué significa IGMP? Por eso, Pablo, es que se deben aprender los nombres, porque ahí les puede dar una idea de para qué sirve con el simple nombre. ¿Qué significa IGMP? Internet Group Management Protocol. ¿Y eso qué idea te da, Rodolfo? De administración de grupos de Internet, ¿no? Exactamente. Eso lo utilizan mucho las aplicaciones que actualmente están ganando o tienen el dominio del tráfico de Internet. ¿Sí? Actualmente el mayor tráfico de Internet son estas aplicaciones de streaming, de video, ¿sí? Como Netflix, HBO y todas estas aplicaciones. Ya se veía venir desde que yo estaba estudiando esto, que esto iba a ser en un futuro importante. No sé cómo es que esta empresa de renta de videos no lo supo ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Blockbuster? Blockbuster. Le vendieron la idea, les dijeron que no lo quisieron utilizar. Y pues ahí están las consecuencias. Pero era bien claro nosotros que estudiábamos esto de telecomunicaciones, que esto iba a ser o lo que iba a dominar el futuro. Que el ancho de banda, en ese problema, en esos años era el ancho de banda, pero eso, conforme iba avanzando la tecnología, ya no iba a ser un problema el ancho de banda en un futuro no muy cercano, porque estaba ampliando el ancho de banda considerablemente. Pero bueno, no lo supieron ver. Bueno, yo hablo de las empresas que se dedicaban a rentar videos. Ahora pues ya toda la renta y todo esto es por internet. Esas son las que fracasaron. Yo espero que no, Paula, que todavía tengamos la emoción de ir al cine, de
Ahorita con la pandemia, pues sí, pobres, o también los de los cines están tronando, pero bueno. Y yo sigo pensando que es mejor, el cine se ve mejor en el cine, pero bueno, ya son puntos de vista. Pero bueno, lo importante es que eso está dominando. Pero para evitar saturar la red, existen estos protocolos, jóvenes, como IGMP. Porque, a ver, yo soy un proveedor de estos servicios, ¿cierto o no? Quiero enviar mi información a todos mis suscriptores, porque a todos nos llega, nada más es que la configuremos, ¿no? Todos tenemos nuestro envío de información. Pero no voy a hacer un envío de datos a todos mis suscriptores. De por sí la estoy saturando yo con esta información, con toda mi información que tengo. Entonces se crean grupos. Envío mi información solo a mi dispositivo que la va a reenviar y le digo qué direcciones o qué equipos quieren recibir esta información. Ya los dispositivos que se encuentran en el camino, en este caso los dispositivos que sepan leer direccionamiento, que son los routers o los enrutadores, ya van a ver este grupo de direcciones y va a decir, bueno, en estos puertos o hacia este destino donde estoy conectado, no hay nadie que está interesado. Entonces, pero a este destino sí tengo varios dispositivos. Entonces solo envío el flujo hacia esa enlace. Y solo envío un flujo de información. No repito y envío la información 100 veces y tengo 100 suscriptores ahí. Ya el último enrutador o el último dispositivo ya sí se encargará de distribuir toda esa información a esos 100 suscriptores que estén conectados en esa red local. Para eso existe este protocolo IGMP y esa es su principal función, crear grupos que quieran recibir esa información. Y esa transmisión de datos lo vimos en la unidad 1, que había unicast, sí, información de 1 a 1, multicast o multidivisión a múltiples equipos que estén conectados en una red, ya sea red WAN o red LAN, multicast y broadcast, información que se envía a todos los dispositivos conectados en la red. Entonces, es para mensajes de multidifusión, de grupos de dispositivos, solo a un grupo de equipos. Esa es otra pregunta de examen, pero pues sí tienen que ponerse a leer, jóvenes, al menos hacer su organizador gráfico y entenderle, porque de nada sirve que lo pasen si no le están entendiendo. Y para eso, pues, necesitan, siempre se ha dicho, apuntar sus dudas y aquí las podemos revisar. ¿Les quedó claro esto? Sí, profe. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Vean bien cómo es el proceso de ARP, por favor, cómo es su funcionamiento. Chéquenlo bien, es bien importante. Es que es desde OSI, ¿verdad? Sí, va a estar difícil, jóvenes. Si no estudian, no creo que les vaya bien. ¿Quién fue el creador del modelo OSI? ¿Del de 7 capas? ¿Wichman? Sí, William Bachman. ¿Bachman? Bueno, es que lo leí como... Sí, ¿no? Bueno, en 1984 fue liberado, creo, por ISO, ¿no? Ajá. Sí, sí me Muy acuerdo. bien, pero utilizaron su idea de él, aunque él se basó en todos los protocolos que existían en el mercado, o bueno, todo lo que veía cómo estaba empezando a operar las empresas, creando sus propios protocolos de red. Ahí ya está un poco de historia. Lo primero que querían hacer era comunicar dos computadoras ahí. ¿Para qué? Para compartir recursos.
Era cara a las impresoras en ese entonces. No le pueden poner impresora a cada quien. Entonces, ahora ya creo que es mejor tener cada quien su impresor. Pero bueno, pues a veces es como surgió la necesidad de compartir recursos, además de información. Bueno, de acuerdo a todo esto que vimos, ¿cuáles serían las capas encargadas del envío de datos dentro del modelo OSI? La primera y la segunda, ¿no? La de física y la de enlace de datos. ¿Qué dicen los demás? ¿O son las dos de en medio, la 4 y la 3? Bien, Fidel, o sea, está bien lo que haces tu análisis y das una idea y después tú mismo te cuestionas. Eso está bien. Pero los demás, ¿qué? Es que todo no termina de leer todo. Los demás, ¿qué? De las capas del modelo OSI, ¿cuáles son encargadas del envío de los datos? ¿Cuáles se encargan de enviar los datos? Y es puro conceptual, jóvenes, lo que estamos De viendo. la 1 a la 4, ¿no? Claro, Josías, de la 1 a la 4 se encargan del transporte de los datos. Las capas de arriba, las de sesión, presentación, aplicación, se encargan de las aplicaciones de usuario, ya para transportarlos a partir de la 4. De hecho, la capa de transporte es como la que se encuentra en medio de las aplicaciones, de las capas que se encargan de las aplicaciones y de las capas que se encargan del transporte de los datos. Es como la frontera. Bueno, pónganse a estudiar. Nos vemos lo malo es que nos vemos el martes. Deberíamos de tener otro día para sus dudas, pero ya, cualquier duda me la hacen llegar ahí a en un comentario privado. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, la última pregunta. ¿IP es un protocolo confiable y orientado a conexión? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Luis Raúl? Que sí es confiable, pero no sé, sí está orientado a conexión, pero no física, es enlaces, ¿no? ¿Qué significa orientado a conexión? A interconectar computadoras. No. ¿Quién le ayuda a su compañero? Pues es que ya habíamos visto esa parte, ¿no? Cuando Sí. hicimos lo del ping, bueno, nos dimos cuenta que en algún momento sí tenemos como la privacidad de, pues sí, de nuestra, digamos la seguridad de que nadie tiene acceso a nuestros datos, ¿no? Pero en algún punto ya con el... Perdón, permíteme. En este caso, al referirme a confiable, lo que estoy diciendo es
que el protocolo me asegura que mis datos van a llegar hacia su destino. A eso me refiero a confiabilidad. O ese es el concepto de confiabilidad. David. Ah, ok. Entonces, Pues entonces sí, ¿no? Porque pues así como, bueno, como hemos visto las capas y los registros y los sistemas, pues ya están, pues es su trabajo, ¿no? Digamos que aseguren que la información va a llegar. sí, pero no del protocolo IP. IP no es un protocolo orientado a conexión. Orientado a conexión es que antes de empezar a transmitir sus datos, establece una conexión con el destino. E IP al nivel de la capa de red, a ese nivel, IP no establece una conexión con el destino. IP solo envía los paquetes y espera que sus paquetes lleguen a su destino, ¿sí? Es un protocolo de buena fe. Él espera que lleguen, pero no se preocupa porque ver si su información sí llegó a su destino. ¿Y por qué es un protocolo así? ¿O por qué creen que sea un protocolo que no tenga que establecer primero una conexión antes de enviar sus datos? ¿Quién tiene la respuesta? No, es que no han hecho su organizador gráfico ni han revisado los apuntes. ¿Por qué? Porque ya tiene arriba de él un protocolo que es confiable y es orientado a conexión, que es TCP. TCP sí establece primero la conexión antes de enviar su información, ¿sí? Y si ya tenemos establecido la conexión en un protocolo de una capa superior, entonces IP ya no se preocupa por eso. Pero inclusive hay aplicaciones que no necesitan establecer antes la conexión, necesitamos que sean rápidas. Para eso tenemos el protocolo UDP. UDP no establece conexión antes de enviar la información, también envía la información. ¿Y a quién le da esa responsabilidad? Pues a las capas superiores, a las capas de aplicación, ¿sí? Ellas se encargarán de establecer mecanismos para esta situación. Entonces, IP es un protocolo no confiable y no orientado a conexión. Por el contrario, TCP es un protocolo confiable y orientado a conexión. ¿Sí? Esa es otra pregunta de examen. Entonces, pónganse a repasar, jóvenes, por favor. Nos vemos el día del examen. Necesitan hacer su organizador gráfico y necesitan estudiarle. Un repaso 2 veces, leer las 100 hojas que dice su compañera. Ni había visto cuántas eran, son 92. Darle una leída, detenerse en las partes que consideren más importantes, ya más o menos vimos cuáles son las partes, para que tengan un buen desempeño en su examen. ¿Sale, jóvenes? Les ayuda que hayan hecho todas sus prácticas, que las hayan elaborado. Eso les va a ayudar. Que hagan sus organizadores gráficos y bueno, ya el examen solo sería para aumentar su promedio. Pero si no hacen sus organizadores gráficos y no entregaron algunas prácticas, pues no les va a ir bien. Nos vemos el martes. Yo espero que sí, que le echen ganas, se pongan a estudiar, a repasar. Y si tienen dudas, por favor, háganmelas llegar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe.